Vamos a explicar al detalle cada elemento que compone este kit de poleas. Quédense hasta el final del video para conocer el costo total de este proyecto. Este elemento es el soporte para los discos, cuya función es cargar los discos que vamos a utilizar en los ejercicios. Vamos a necesitar 25 centímetros de tubo redondo de diámetro 7/8 de pulgada o 1 pulgada. Puede ser un calibre 16, un calibre 18, más o menos de 1 a 1.5 milímetros de espesor. En un extremo vamos a soldar un pedazo de platina como esta. El ancho puede ser de 1 pulgada, 1 pulgada y un cuarto o 1 pulgada y media. El largo 7 centímetros. El espesor puede ser 1/8 de pulgada o 3/16 de pulgada. En el otro extremo vamos a soldar medio eslabón de cadena como esta. Puede ser negra o galvanizada. Cortamos a la mitad y lo soldamos al tubo. De este eslabón lo importante es que no sea muy ancho de manera que permita que el disco entre y no se atasque. De este tubo vamos a necesitar dos. El siguiente elemento es uno de los más importantes de este kit, que es la polea. En el comercio vamos a encontrar diferentes tipos, por ejemplo esta, que es una polea sencilla que tiene un eje, que es un pasador simplemente. No tiene rodamiento, viene con este ojal, pero esta polea no la recomiendo. Como no tiene rodamiento, hace que el ejercicio sea menos confortable. Aparte de eso, este ojal lo ideal es que quede como en esta otra polea. Esta otra polea se utiliza como rueda para puertas corredizas. Lo que hemos hecho aquí es soldar medio eslabón de cadena que quede de esta manera y no como viene la otra polea comercial. Esto nos va a ayudar a realizar mejor los ejercicios. Esta la recomiendo mucho porque ya viene en su soporte y tiene en su eje un rodamiento como este que va a facilitar la función de la polea. Es muy importante que la ranura quede bastante estrecha, de manera que la guaya va a entrar muy precisa y no habrá forma de que se descarrile. De esta polea vamos a necesitar 2 o 3 si queremos optimizar nuestro kit. Ustedes encontrarán poleas de otros tipos, ya ustedes evalúan cuál les sirve más, cuál les conviene más. Otro elemento que vamos a necesitar son las guayas. Vamos a utilizar esta, cuyo diámetro es 1/8 de pulgada. En la ferretería vamos a encontrar dos tipos de guaya. Esta que es en alma de fibra y tiene menos resistencia que esta otra que tiene alma en acero. Esta es la recomendada para elementos de gimnasio. Vamos a necesitar dos segmentos de 210 centímetros y otro segmento de 170 centímetros. A cada guaya le vamos a hacer un ojal en un extremo. Doblamos el extremo e introducimos por el ojal el grillete o abrazadera. Vamos a necesitar una llave de 7 u 8 milímetros dependiendo del tamaño del grillete y apretamos la tuerca. Luego vamos a introducir el otro extremo por la polea y volvemos a cerrar la guaya con otro ojal. Ambos lados nos deben quedar con ojales. Con el mosquetón enganchamos la guaya a los soportes para disco, a la barra u otro accesorio que vayamos a necesitar. Entonces vamos a necesitar dos poleas de 210 centímetros y una de 160 centímetros. La polea corta acompañada de una larga nos servirá para trabajar ejercicios de tríceps o curl de bíceps y otros. Las dos largas nos va a servir para trabajar pecho. Este otro elemento es un gancho tipo chazo expansivo metálico que tiene un ojal en un extremo. El diámetro puede ser de media pulgada o 3/8. El largo 2 pulgadas. Este lo vamos a fijar en la pared en la parte inferior a 20 centímetros del suelo. Tenemos la barra larga. Mide 1 metro de este punto a este otro. Y los segmentos laterales 15 centímetros con un ángulo de 150 grados. Y en el centro soldamos medio eslabón de cadena. El diámetro para este tubo es igual que el de soportes. Vamos a necesitar otro tubo para la barra corta de 50 centímetros. Igualmente el diámetro es 7/8 y volvemos a soldar el eslabón de cadena en la mitad para fijar. En los extremos vamos a necesitar estas esponjas o manilares para bicicleta. Es opcional, pero sirven para brindar un mayor confort. Tenemos una soga para los ejercicios, simplemente vamos a la ferretería y compramos esta soga. Aproximadamente necesitamos 80 centímetros. Le hacemos nudos en los extremos. Opcionalmente le podemos cubrir de cinta en el centro con el fin de que se deteriore con menos facilidad. Tenemos dos maniguetas que nos van a servir para hacer ejercicios.
Vamos a utilizar las mismas esponjas, un pedazo de tubo de PVC de media pulgada de diámetro, este tubo de PVC para aguas blancas que mida 12 centímetros, vamos a necesitar 2. Y esto que vemos aquí le conocemos en Colombia como reata, la vamos a encontrar en almacenes de marroquinería o zapatería. Y lo que tenemos aquí es un ojal de media luna para la reata, que es de 1 pulgada, ahí mismo lo vamos a encontrar. Necesitamos hacer la costura, para lo cual vamos donde un zapatero, un sastre o una modista. La medida de la reata puede ser 60 centímetros cada una, vamos a necesitar 2. Y con otro pedazo de reata haremos esta forma que nos sirve para hacer el ejercicio de patada. La medida es que sea suficiente para que entre su zapato, ya ustedes me dirán cuál es el tamaño óptimo para ustedes. Bien, otro elemento que necesitaremos son las tobilleras. Este lo podemos encontrar en Mercado Libre u otras páginas, o lo podemos hacer nosotros. Para esto vamos a necesitar también un pedazo de reata con ojales. La función es cubrir el tobillo, luego enganchamos el mosquetón para realizar el ejercicio de extensión lateral. Finalmente necesitaremos un máximo de 6 mosquetones para hacer la configuración en la que necesitaremos mayor cantidad de esto, que es para trabajar pecho. Son 6 como máximo que necesitaremos. Finalmente tenemos los costos para estos accesorios, que son los siguientes. Vamos a tener en cuenta que necesitamos de un sastre o un zapatero que nos haga las costuras. Hagamos un estimado de 10.000 pesos por el costo de este servicio. Adicionalmente vamos a necesitar la ayuda de un soldador para cortar y soldar los tubos. Hacemos un estimado que este servicio nos puede costar 30.000 pesos. Finalmente tenemos un costo total cercano a los $45 aproximadamente para lo que son los materiales y servicios que necesitamos para este kit de poleas.